Pues aquí estoy esperando a que Steam se termine de actualizar. Que no tiene mejor momento que cuando ya lo tengo todo grabando. Y abro el juego. Muy bien, Steam. Bien por ti. Steam, ¿qué pasa? Cuando quieras. Vamos, Steam. Muy buenas a todos. Estamos aquí de vuelta con This is the Police en el capítulo... Capítulo 6. Capítulo 6, sí, capítulo 6. Tengo 3 piscinas. No, y bueno, y vamos a continuar por donde dejamos. La liamos muchísimo en el día primero del capítulo anterior. La liamos una barbaridad. ¿Por qué? Porque se terció todo así y la cagamos de todas maneras, con todos los posibles, con la mafia, con todo. O sea, no hubo manera de cagarla más. Así que luego al día siguiente lo pudimos un poco remediar, se dio un poco más al día. Pero bueno, creo que hoy teníamos una inspección por lo del tema de haber despedido a todos los policías negros, creo. Sí, creo que hoy teníamos la inspección, así que a ver lo que pasa. Bueno, vamos a continuar por donde lo dejamos y nos vemos ahora. Venga, día 11, hicimos la semana pasada, o sea, el capítulo pasado día 9 y 10. Y ahora 11, muy bien, sabemos contar. Vehículos de empresa para uso personal de los funcionarios del ayuntamiento. Big trouble. No, aquí hay algo de corrupción. Freeburg invadida. Ah, vale, sí, invadida de invadir. Yo quería que había una errata en plan de invadida con invalida, de invalidar. Madre mía. Tengo la cabeza para que cojan y me la corte. Vale, invadida por pequeños narcotraficantes. Eso tiene que ver con la mafia y que nosotros lo estamos permitiendo. Ojo, cuidado. ¿Alegrará Freeburg las semifinales de la Liga de Hockey Juvenil? Albergará. No sé... No sé leer, chavales. Entonces, tengo ese problema. La de iglesia... una sombra alargada. Y tengo que convivir con ella. ¿Albergará Freeburg las semifinales de la Liga de Hockey Juvenil? Who knows. Montamos en el coche y a currar. Ya veremos, ya veremos. Señor Boy, aquí estamos en la investigación esa. Ah, no era por lo de la policía, era por el uso de poder. Cuando lo de la manifestación femenina, que un poco me excedí. ¿Por qué envío a sus agentes a la manifestación femenina? Es mi trabajo, las feministas podrían ser una amenaza, recibimos quejas por el ruido, negarse a responder. Es que me lo ordenaron, o sea, me dijeron que por ti y por la Virgen que enviara a todo el mundo. Y con porra, con gas lacrimógeno y con todo. Voy a decir que es mi trabajo, porque la policía está obligada a asistir, ok, vale. Eso no es exactamente lo que quería decir, pero bueno. En su opinión, ¿suponía alguna de las manifestaciones una amenaza real para los demás? ¿Alguna de las manifestantes? Pues... Es que vuelvo a repetir que a mí me dijeron que utilizara gas lacrimógeno, porras y policía. Policía y armas si era necesario, o sea que... Pues sí, sin duda, ya que estoy aquí. Cuando hay más de 50 personas congregadas en un solo lugar, siempre hay una posibilidad de que algo salga mal. Ahí tiene razón. Señor Boy, está usted casado, ¿no? En realidad creo que no es asunto suyo, pero voy a contestar que sí porque no quiero ponerme borde. Vayamos a que la tía diga ¿qué opinión personal tiene de las mujeres? ¿Y eso qué tiene que ver en realidad? ¿Por qué me hace esas preguntas? La misma que de los hombres, venga. En lo que a mí respecta son iguales que los hombres. Algunas son estupendas, otras no me caen muy bien. Venga, buena pregunta, buena pregunta. Buena respuesta. Señor Boyd, ¿dio usted la orden de disolver la manifestación por la fuerza? ¡Ojo! Aquí está lo que estaba diciendo yo. La culpa es del ayuntamiento. Pero es que hay un símbolo de una carta aquí que no sé qué coño quiere decir. También es que me acuerdo del primer capítulo que me dijo el alcalde que no le tocara mucho las pelotas en lo que me quedaba de 180 días de trabajo. Pero, o sea, es que ya me van a petar aquí el culo. Es por culo el ayuntamiento. El alcalde me dio una orden directa por escrito. No tenía más opción que cumplirla. ¡Hala! Me la acabo de jugar muchísimo. Creo que me van a dar por culo. Ojo que se viene la hablada. ¿Hola? In my new role as corrupt official, I had to give up some of my favorite habits. I couldn't turn off my phone when my head ached. Couldn't sleep till noon on Saturday and let the rest of HQ take up the slack. No more days off to go fishing. But my weekly visit to the old colony club was more like tradition. One night a week, I absorbed cigar smoke, the vague smell of alcohol, the stench of urine, all mixed with toxic levels of old. El club este será el de la primera escena del primer capítulo que se Same vio. picture it was 30 years ago. Tradition's gotta be honored.
Claro que sí, And to hombre. stay faithful to the tradition, you've got to respect the standard rituals. When you're about to roll out of the club, you need to take a deep breath and count to 100. La imagen esa parece que If your está ahí stomach intentando doesn't caerse do de a la pea. backflip, you should be good to make it home. This time I only got up to Vale, 60. estaba votando. I Ok, was ya lo entiendo. interrupted. Why? You look even better than you do on TV. ¿Qué coño There's ahora, nothing tío? more impolite than approaching people in the alley at the old colony. This is the most private place in the city. All who enter Ojo, here una persona carry their misteriosa. shoes with the most elite stream of vomit in Freeburg. Qué This asco. asphalt has been blessed by judges, lawyers, artists, businessmen, and all our politicians. Takes a lot Bueno. of balls to crash the party. Ojo, cuidado. My head was a drunken haze, but I knew who he was. A cartoon gangster suit straight out of Dick Tracy. Fancy voice, fruit cologne, Ojo que se puede ser sassy Sam. strut. Que lo That's conozcamos. how the newspapers described Vicus Ah, no. Varga, No sé quién es rising ese. star in Freeburg's criminal underworld. Vicus Varga. Vicus He Varga. appeared out of nowhere, and with the support of the local punks, Varga broke all the old rules of organized crime. He killed those who could not be killed, traded what could not be traded, and robbed those who could not be robbed. In just a single month, this man had gathered an incredible que amount of Sam, power. Que el jefe He's de la been mafia. called everything from a clown to a madman to a criminal genius, and more often than not, he's called a low-class upstart short on ideas. But if Vargas was one of the old crime bosses, he'd have been cut into pieces and fed to the river. Look past this guy's arrogance, and there's something about him. The city is still deciding what to do with him. Meanwhile, he's burning down the houses of old city Ojo, que este mobsters. va contra la mafia. Not the Veremos best que- time to talk, Mr. Varga. Well, you Creo que venga know por my mí. name. I'm flattered, although not very surprised, to be honest. I might be a little short on manners. Like they say in your fair city, with the right manners, you can go anywhere. Well, I don't want to go anywhere. I want to stay right here. Even the criminal world needs manners, Mr. Varga. And one of them is this. Don't interfere with a drunken cop who's trying to take a shit and puke at the same time. Oh, Tía, you vomitar y cagar al mismo tiempo. exaggerate. Qué asco. But is Freeburg always so gentle with its officers? You've been a bit roughed up lately. I see you already know Freeburg quite well, Mr. Varga. Well, I love to learn and look around, but I do know that the inhabitants of this fair city should be friends, Jack. Maybe it's true I don't have the best manners. After all, it's only polite for friends to share their phone numbers. El teléfono. El WhatsApp, el Instagram. Hostia, que me lo está apuntando. This city of yours moves so fast. I feel like I'm hooked on amphetamines all over again. You wake up in the morning full of ideas, and by nightfall, you've all had each other killed. So don't wait too long to call. I don't mind if you're drunk. It's all the more fun. I'll be stoned myself, most likely. Hell, I'm a little stoned right now. It's the only way to live in this Las place. drogas. I like your city, Jack. I'm here to stay. Ah, que no es de esta ciudad. Bueno, If it claro, weren't ya for venía a the visitar al phone jefe number de rigged on my policía. arm, I probably wouldn't have remembered the conversation in the morning. But there was no reason to worry. I'd be getting a Madre mía. reminder soon. Vale, día 12, ojo, que se viene un nuevo personaje. Hay un nuevo personaje, se llama Vicus Varga, que es como otro criminal, pero que roba y quema incluso hasta la propia mafia. Y es de otra ciudad, por lo visto, y ha venido a nuestra. Y lo primero que ha hecho ha sido venir a buscarnos a la salida de un club donde estábamos intentando cagar y vomitar a la vez. Cosa tanto asquerosa, que no vamos a negar. Y bueno, pues no da el número de teléfono, a ver qué coño pasa. Ya ha pasado el día 11 así, sin ganar un duro. Simplemente ahí, leyendo cuatro cosas. Y esperemos que el ayuntamiento, o sea, el alcalde no nos pete el culo por lo que hemos dicho antes, la investigación esa que nos han hecho, la entrevista esa personal, que hemos dicho que todo es culpa del ayuntamiento, cosa que es verdad. Fact de... ¿Cómo se dice alcalde en inglés?
Un momento. Lucía, ¿cómo se dice alcalde en inglés? ¿Cómo? Mayor. Si está mal dicho, se va a quedar para YouTube para toda la vida. Y será tu culpa. Fuck the Mayor. Fuck the Mayor. Bueno, continuamos. Día 12. Venga. El alcalde sobornado por curas ortodoxos. Coño, con los curas, madre mía. Ordenó el ayuntamiento dispersar. No se lee. ¿Con violencia la manifestación feminista? Sí. Ya te lo digo yo, sí. Orden personal del alcalde Roger. No quiero disturbios. Pues no la líes. No quiere disturbios. Otro día. Hoy no vamos a hacer nada. Simplemente leer la historia un poco. Seguro. Hoy no hacemos nada. My morning ritual was plagued by the smell of Vickers Vargas' fruity cologne. It was like the sharp citrus scent was chasing me around the house, as if Vickers was right there in my living room. Vale. When I finally realized the smell was coming from a big basket of oranges, it didn't put me any more at ease. I'd opened my door to lots of threatening mail, evidence of criminal wrongdoing, even a dead ferret or two. But fruit? Never. Fruit? Never. Never again. ¿Te quién es? You the fruit guy? Excuse me? Was it you that brought the basket of oranges? Nah, it was here when I arrived. Fine. Fine, que es como bien, lo traducen como ajá. Bueno, yo que no sé, no soy experto en inglés, pero fine. So who are ajá. you? Today, I'm your driver. And where are we driving? What the To fuck work. is going on? Yeah, we have to make an important stop along the way. Where? Esto va a tener que ver The con la ranch. mafia. What ranch? Just Sí, el the rancho del Sam. ranch. Fine. Sí. Fine, ¿no ves? Ajá, fine, ajá. Hostia, que vamos al rancho de los Sands. The morning seemed surreal, and I took in the magic. Why wreck it with meaningless chatter? Eso, tú As déjate my llevar, tight-lipped Jack. chauffeur drove an hour through God knows where, I started to feel like I was in the middle of a bad dream, probably Eso y lying bloody con and toda la resaca. concussed in the alley behind the old Colony Club, my nose buried in a rotten orange peel. But no, this was no dream. The silence was real, the sound of the engine was real, the dust was real enough too. And there was the ranch over the horizon. It all seemed familiar. The Sand family's overbearing mansion has been the talk of the headlines for decades, but few have managed to get closer than a few miles. I guess I'm just lucky. Que este que es el Pablo Escobar de Freeburg. El Pablo Escobar de Freeburg, seguro. Cuidado. ¡Ey! Bueno. Aquí se masca la tragedia, ojo. No creo, ¿no? No hemos hecho nada para que cabrea a este tío y que nos mate o algo, ¿no? Sam parece un tipo mayor ya, ¿no? Eso es un pedazo cuadro, ¿no? I De didn't barco. know you took private meetings, Mr. Sand. Only Sí, if pero- I expect good company. I'm surprised poco my mayor por la company voz. ranks at all. Today, yes. Today is Today- a special day. Special So day. it seems. Do you Especial often go K. to the old colony club, Jack? Every week. No todo lo que me Very gustaría, tenías que haber interesting people contestado. there. No todo lo que me As a gustaría. rule, no. Sometimes you make a date, right? Sometimes make new friends. Sometimes I guess. But that's not why I go. Vale. And why? No va por eso, I ¿no? consider it a PG, no va hobby. por eso. A hobby. Do you know anything about my hobbies? Well, judging by the half-dozen animal skins I stepped on walking over here, it's not much of a reach La to caza, say claro. you like hunting. Javi son la caza, I see that Frodo. now. It seemed so tedious when I was a child. Took ever so long. But now I'm older. I've developed a new talent. What talent is that? Patience. The will to wait for the right moment. Let's say you want a deer. You know, you deserve it. You've even decided what dishes its meat will go to and where you'll mount its horns. Hay que tener But to paciencia get para that cazar. deer, you've got to wait. To sit in the bushes and stay nice and quiet. Professional hunters will tell you that the hunt is a rare craft. There are many rules. It's shrouded in mystery and ancient skill. Well, that's all complete nonsense. To get a deer, you just sit on the sidelines. serio hemos quedado por la de caza? Pinpoint the moment when it's finally time to shoot. No me lo puedo I creer. learned the talent, Jack.
But not like you, oh, Jack. You truly are the master. I don't understand. Oh, The master. come on, Jack. I know about the 500,000. I know your plan. Kendrick told me Hijo de- everything. Needless to say, I'm impressed. While some people learn to hold their breath for minutes on end and not to rustle the leaves too loudly, why you decided to just become the foliage. You turned yourself into a bush, surrounded by deer who've been so fruitfully multiplying for decades. But all this time you've held your rifle at the ready. Forgive an old man his imagery, Jack. I've Sí, the hijo, heart te has of a montado pope, pájara. I confess. Look, I don't know what was said between you and Kendrick, but it sounds like you got it wrong. Oh, I think I understand everything just fine. And I think we understand each other quite well. Jack, in the coming ¿Guerra que se war, we'll be avecina? excellent partners. What war? One Eso war digo yo. falls upon every generation. My grandfather drove out the Ambersons back when he was 27. My father destroyed that psychopath gangster Maurice Bell when he was a sprightly 30. At 69, I'd begun to think my war had passed me over. But my time 69 has come años. at last. Número bonito. Tomorrow, Vicus Varga declares war, and I'm obliged to answer. Hostia, hostia, So, hostia. Ya tenía we're yo, sabía yo que talking todos about tenían que Varga tener now. relación. I don't know how he thinks. I don't even know whether he plans his actions or not. I can't divine his purpose. Hell, I don't even know where he comes from. He's a man not of our breed, wouldn't you say? But when he arrived here, I invited him in, told him we could work together. Pero An te dijo que official no. invitation penned in my own hand and written on some very expensive Hostia, paper. papel de ese And can gordillo, you no de imagine fumar, his reply? del gordito. A fruit basket. What sense Como can be nosotros. made of such a message? O sea, él nos ha I mandado la guess fruta, it means la, whatever you want it la to. fruta a nosotros. Precisely. I'm late for work, Mr. Sam. You know, Jack, I could just give you 500,000 right now, cash, whatever denominations you like. But I would never insult you so. If I went stalking my prey for so many years, I wouldn't want someone else to shoot it for me. I understand you, Jack. And I'll never ask you for anything that's contrary to your nature. Just think about our conversation. Think about it. And call me. Se está complicando un poco el juego, chavales. Se está complicando un poquito el juego. Vale, ¿se ha ido y nos ha dejado ahí en el salón o nos estamos yendo también nosotros? Sí, nos estamos yendo también nosotros. Vale. No vamos a hacer nada hoy, me parece, mira. Like I said, it's a whole new life, and I've had to give up some old habits. One of them, keeping away from things that don't concern me. Now I can't afford the luxury. This spotlight I'm under, concerns is all I got. O sea que no te va a quedar más. ¡Hostias! Claro, ¿ahora qué? Chavales, ¿qué hacemos? Ahora tenemos aquí una bifurcación del camino y tenemos que decidir un poco no, a tope, qué es lo que coño queremos hacer. Si ayudar a Vicus Varga o ayudar a Christopher Sam. Vamos a ver. Ojo, porque a Christopher Sam ya llevamos tiempo ayudándolo. Por lo menos más que a Vicus Varga, que no hemos hecho nada. Yo creo que lo suyo sería continuar con Christopher Sam, porque ya que estamos ahí, ¿no? Además, es como... Este es un tío solo y Christopher Sam tiene el puto jefe de la mafia. Pero claro, si este tío se ha metido con tanta peña y sigue vivo, será por algo, ¿no? Yo creo que voy a ayudar a Christopher Sam, ya que estoy allí, porque si no lo hubiera ayudado desde el primer momento, cuando me reuní con Kendrick y le dije y le hubiera dicho que no, que al final le dije que sí, pues entonces a lo mejor ahora sí, pero ya estoy con Christopher Sam, no voy a cambiar a de tercio, ¿no? Yo voy a seguir ahí con Christopher Sam a tope. Chavales, que pase lo que tenga que pasar. Me da igual. ¿Qué está haciendo? ¿Una ouija? Parece lo de la ouija, tío. Tell him it's Boyd. No me he enterado de eso último. Dígale que es Boy. Está escuchando un ruido, pero no sé a qué correspondía. Bueno, pues chavales, hasta aquí el capítulo de hoy. No hemos tenido que hacer nada. O sea, en el día 12 si lo hubiéramos tenido que hacer, me ha salido ya lo último. Era para empezar el día a gestionar, pero si no se me va a quedar el capítulo un poco largo. Ya se me veis por encima de la media hora y no me gusta que duren más de eso, si no se hace un poco largo. Y bueno, hoy ha sido un capítulo un poco más de leer que de actuar.
no han hecho la inspección, la entrevista, y al final hemos dicho que toda la culpa la tiene el ayuntamiento. Ojo que no se nos líe un poco con el alcalde, porque es un cabrón. Es un cabrón. Y bueno, espero que no se enfade mucho y nos pegue un pepazo en el culo. Y bueno, este último día ha sido que ha aparecido un tal Vicus Vargas. Creo que era así, tío. Tengo la cabeza frita hoy, esta mañana, no sé qué me pasa. No me acuerdo de nada, no sé leer. Bueno, y entonces ha dicho que ha venido aquí como para cargarse a la mafia, por así decirlo. Y entonces nos hemos reunido con Christopher Sun y nos ha dicho que o ayudamos a uno, lo ayudamos a él o ayudamos al otro. Entonces hemos decidido que vamos a continuar con Christopher Sun, con la mafia a tope, porque ya estábamos con él. Entonces, ¿para qué vamos a cambiar? Así que si os ha gustado, dale a like y suscribiros para más. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.